Cordial saludo para todos, mi nombre es Susan Caterina Cocunubo Carrero, estudiante de Psicología de la UNAD, identificada con número de carnet 10986322472. Esta actividad es netamente académica para el curso de Psicología de los Grupos. Corresponde a la fase número 5 y respondo 5 preguntas. Primera pregunta, ¿qué es un grupo y cuáles son los criterios básicos para la existencia según lo aprendido en el curso? Entonces, según lo aprendido y sobre todo basado en el libro de dinámica de los grupos de Vivas, puedo decir que un grupo es la interacción de dos o más personas que forman una relación en pro de un objetivo, de una meta o incluso de sus propias necesidades individuales. ¿Qué características hacen de su existencia, muestran su existencia? Sería las normas que establecen entre esa interacción, los roles que ejercen, la identidad que se forma del grupo, el sentido de pertenencia al grupo, la estructura del grupo, las metas y las actividades en común, cómo lo ven los demás afuera o que los demás lo establezcan como grupo, lo vean como grupo. Eso sería. Segunda pregunta, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial de Martín Baró en la psicología de los grupos y cuáles considera la importancia de la propuesta psicosocial de Martín Baró en el abordaje de los grupos? Bueno, en la teoría clásica definían el grupo como las individualidades, ¿sí? Es decir, un grupo se veía de acuerdo a lo que cada individuo era. Martín Baró, o en la teoría psicosocial, dice que un grupo es una unidad, es un todo, porque aunque hay diferentes personas, el grupo no es así esa diferencia Es decir, un grupo no se establece por sin individualidades, por lo que es cada uno, sino por lo que se forma de esas diferencias, por esa unidad que se forma de esas diferencias de los individuos. ¿Cuál sería la importancia de la teoría psicosocial? Pues es la realidad que muestra como tal un grupo, lo que es un grupo, lo que se establece como tal ese grupo y no la individualidad de cada individuo que lo integra. Así como dice Vivas, una propuesta psicosocial de los grupos debería dar cuenta de la realidad social de los mismos, no reduciéndolo a las características personales de las personas que lo conforman. Es la influencia del grupo lo que se ve y no la influencia de cada individuo del grupo. Tercera pregunta. ¿Qué importancia tiene para el psicólogo identificar en un grupo roles, el estatus, el liderazgo, la forma de tomar decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal y la estructura para la elaboración de un diagnóstico y posible intervención? ¿Qué pasa con todo esto? Esto es la forma como se ejecuta el grupo, cómo funciona el grupo, cómo se comporta el grupo, cuál es su función, ¿sí? Entonces de allí mismo es que podemos sacar cuáles son las falencias, si es de acuerdo a ejercer los roles que no se están ejerciendo bien, a la parte del liderazgo, a la falta de comunicación, bueno, todo eso, y asimismo poder sacar pues la ruta de intervención, ¿sí? Pero por eso mismo se mira todo aquello porque es la forma como funciona el grupo. Cuarta pregunta. Para el grupo elegido por usted en el desarrollo del curso, ¿cuál o cuáles técnicas se podría implementar para mejorar y fortalecer los procesos de la dinámica grupal de acuerdo a los hallazgos? Dentro de la dinámica grupal me parece que lo que más o lo que se debe fortalecer es la comunicación. Entonces para ello utilizaría la técnica de desfile de piropos para la integración grupal y la comunicación, pues debido a que sobre todo por culturalidad estamos acostumbrados como a hacer críticas destructivas que constructivas, entonces sería una manera muy buena de comunicación. Y la quinta pregunta sería, ¿qué importancia tienen los grupos para el individuo, para el mismo grupo y para la sociedad? En cuanto al individuo, pues la importancia es esa influencia que genera en nosotros como individuos, es enseñarnos a trabajar en equipo, a cooperar, a respetar las decisiones o las opiniones de los demás, más bien, a consensar,
En cuanto al mismo grupo, es esos mismos, respetar esas mismas normas que hay en el grupo, respetar el grupo, hacerse sentido de pertenencia del grupo, caracterizarse de otros grupos o identificarse, ver la diferencia hacia los otros grupos. eh, y como valorar ese poder que puede ejercer como grupo, tener en cuenta eso. Y ya como sociedad sería en cuanto a gestión, porque un grupo puede gestionar o puede lograr cosas más grandes que una sola persona. Entonces sería como esa gestión que puede lograr ante la sociedad. Gracias.